La semana pasada estuvimos hablando sobre el lirio entre los espinos. Espero que podáis recordar algunas cosas que pudieran haber sido de bendición, y si no ahora, en cualquier otro momento más adelante. Pero hicimos una breve, que no vamos a hacer ahora, una breve introducción a este precioso libro. Solamente añadir una cosa. Este libro, los judíos no se lo permitían leer hasta los varones con 30 años. Hay palabras que pueden malinterpretarse y los varones hasta los 30 años no podían leer este libro. Es una nota curiosa, ¿verdad? Ahora, la forma en que el Señor presenta el misterio escondido, ese misterio que nos dice Pablo, escondido desde antes de la fundación del mundo, dice: grande es el misterio, dice él, mas yo os digo esto con respecto de Cristo y de su iglesia. Y como vimos, es un libro que tiene que ver una relación entre el esposo y la esposa, entre Cristo y la iglesia. Ahora, lo que debemos ver en este libro es esa preciosa relación entre la iglesia y Cristo, Cristo y la iglesia. La iglesia es la amada, Cristo es el amado. La relación entre esposo y esposa, esa relación también espiritual, pero también entre esposo y esposa. Y luego entre Cristo y el creyente. Cristo y el creyente. Todo eso se puede ver de una manera, iba a decir escondida, no está escondida, pero hay que entenderlo. Y de eso vamos a hablar. En el versículo 1 veíamos cómo el Señor dice de sí mismo: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Así es como el amado ve a la amada, como el lirio entre los espinos. Como Cristo, así es como Él ve a su iglesia. Ahora, como es algo muy precioso entre la fealdad, el contraste, la fealdad de los espinos. ¿Tú pondrías un ramo de espinos en tu comedor? No, a nadie se le ocurre, ¿no? Pero sí podrías poner un ramo de lirios. Y vuelvo a decir, y se me olvidó haber puesto por lo menos una foto para que se vea, los lirios en Israel no son el típico lirio o el otro que es más pequeñito, ¿cómo se llama? Tampoco me acuerdo. Se usa mucho en las bodas. Bueno, no me acuerdo del nombre, tiene otro nombre. Es igual, pero más pequeño. Pues no son esos los lirios, ¿de acuerdo? Es más bonito todavía. Así que así ve el amado a la amada. Hicimos notar también que la amada participa de la naturaleza del esposo. Él es el lirio, pero ella es como el lirio. ¿Os acordáis que dijimos eso? Y veíamos dos pasajes, tres de hecho, pero en uno, el 2:16 y el 6:3 dice: Él apacienta entre lirios. Como pastor, Él apacienta entre lirios. El lirio apacentando entre aquellos que son como los lirios. Y luego dice también en el 6:2, Él desciende a su huerto para recoger los lirios. Y eso tiene que ver con la venida del Señor a por los suyos. Así es como Cristo ve a su iglesia. Ahora veremos cómo ve la amada a su amado. Versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como el manzano entre los árboles silvestres. Como digo, así es como la esposa ve al esposo, así es como la iglesia ve a Cristo. Como decía el apóstol Pedro, Él es precioso. Para nosotros los que creemos, Él es precioso. Ahora la cuestión sería preguntarnos: ¿cuán precioso es para mí? ¿Cuán precioso es para ti? ¿Cuán precioso es para nosotros el amado? Según las palabras que vemos que la esposa dice del esposo, hablemos de Cristo, dice de la iglesia, con estas palabras la amada pone de manifiesto la
absolutez del amado. No hay otro como Él. No hay otro como Cristo. Hay muchos árboles, pero dice que son silvestres, ¿verdad? Solo hay un árbol, uno, entre todos, uno. Y dice que es como el manzano, uno que da fruto entre los árboles que dan fruto que no vale. Sí dan fruto. Ahora, hay muchos árboles, hermanos, que son silvestres, que lo han sido y lo siguen siendo. A lo largo de la historia de la humanidad han habido muchos árboles. Y en especial, si tenemos un poco de atención, a mí me llama la atención eso precisamente, en el siglo XIX, 1800 y pico, nacen grandes religiones o sectas que han tenido y tienen una gran influencia en nuestro tiempo. Desde entonces, por ejemplo, tenemos a los adventistas con William Mile, con Mary Baker Eddy con la ciencia cristiana, José Smith con los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es? Si no me acuerdo. Los mormones, bueno, los mormones, exacto. Joseph Smith, los mormones. Russell, los testigos de Jehová. Y hubo otros anteriormente, Confucio, Buda, Mahoma. Todos estos son árboles que no dan fruto. Son árboles silvestres comparado al esposo, comparado al manzano. Todos son árboles sin fruto, árboles que no pueden dar salvación. De hecho, todas estas religiones y otras más que hay, lo único que ofrecen es, si te portas bien, si haces esto y esto, entonces puede ser que seas salvo. Esos son los frutos que dan esos árboles. Pero no es el Señor Jesús así. No es el amado, no es el esposo de esta manera. Él dice, si quieres, si confías en mí, tendrás salvación. No depende tanto de lo que hagas, de lo que puedas llegar a hacer. Estos que hemos nombrado, en ellos no hay fruto que alimente ni que sacie la necesidad espiritual. Son frutos humanistas, frutos basados en cosas físicas, en lo que tú hagas, cosas en que yo puedo hacer, y eso son todas las religiones, cosas que yo puedo o debo hacer para alcanzar la salvación. Pero si eso fuese cierto, si ese fruto fuese verdadero, entonces tendríamos que pensar, ¿para qué vino Él aquí? Si nosotros tenemos que hacer nuestros esfuerzos para llegar allí. Pues todo lo que enseñan, todos los que enseñan, se llamen como se llamen, que tienes que tratar de alcanzar, están echando de menos la obra de Cristo. Porque si yo puedo conseguir mi salvación, en vano murió Cristo en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué murió? Porque tuvo que dejar su trono de gloria y venirse a hacer un hombre y pasar todas las necesidades que tiene un hombre. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. Se cansó. ¿Por qué? Es Dios. Y vino a hacerse hombre por amor a ti y a mí, a nosotros. Él descendió. Si Él descendió por nosotros, no es poco menos que un insulto intentar hacer lo que Él hizo, pero al revés. Él fue quien vino porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de alcanzar la gloria del Señor. No hay ninguna posibilidad. Por eso es que Él vino. Él dijo al Padre, yo iré. Y Él vino. Y tuvo que pasar por todo eso. Fíjate, desde lo más pequeño, tuvo que ser un pequeñísimo microbio injertado en un óvulo de una mujer, María, ¿verdad? Y empezar a desarrollarse allí, en el vientre de María, hasta los 9 meses. Luego nacer, tener necesidad de leche y de cuidados y de que le cambiaran. Todo eso tuvo que pasar. Fue obediente y tuvo que serlo como hijo,
se tuvo que sujetar al tiempo. Él no hacía las cosas cuando a él le parecían bien. Nos dice la Escritura que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y leemos en Lucas, capítulo 10, creo que es. Hubo su momento, él no podía entregar su vida cuando él quisiera. Él tuvo que esperar. Cuando se cumplió el versículo 51 del capítulo 10 de Lucas, perdón, he dicho 10, es 9. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, no antes ni tampoco después. Así que él, que había sido el creador de todo, incluyendo el tiempo, cuando creó el sol y la luna, creó el tiempo. Todo se mide por el sol y la luna. ¿Te has parado en eso? ¿Te has parado a pensar? ¿Cómo mediríamos el tiempo si no hubiese sol y luna? ¿Te das cuenta? Pero él mismo, que no está sujeto al tiempo, que ha estado toda la eternidad, siempre, siempre, siempre y aún más, no podemos calcularlo, en la eternidad donde no hay tiempo, cuando vino a este mundo tuvo que sujetarse al tiempo y no pudo hacer las cosas cuando él quiso. Él debió sujetarse, entre otras cosas, también al tiempo. ¿Por qué hizo él todo eso? ¿Por qué a los 30 años empezó su ministerio? ¿Por qué a los 33 aproximadamente, quizá un poco más, llegó a la cruz a entregarse por nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, tú y yo y todo el mundo. Por eso es que Él vino. Si hubiésemos podido cumplir la ley, ¿podríamos haber llegado? No, en realidad. Pero es que el problema es que nadie podía cumplir, ni ha podido, excepto el Señor Jesús, cumplir la ley. Entonces, ¿por qué Él vino? Él vino para hacer lo que nosotros nunca, jamás podremos hacer por más que nos esforcemos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, todo lo que yo haga para intentar alcanzar lo que Él ha venido a traerme es un insulto a lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros. Es decir, no me importa lo que Él hizo, yo lo tengo que conseguir. Y eso es lo que ofrecen la mayoría de las religiones, por no decir todas. Y si tú estás aquí y eres bautista, evangélico, lo que quiera que sea, y miembro de esta iglesia, y estás haciendo tus esfuerzos para alcanzar la salvación, estás perdido. Estás perdido, perdida. No hay posibilidad de alcanzar la salvación por uno mismo, por méritos propios. La alcanzamos por medio del Señor Jesucristo. Ahora, dicho todo esto, estos árboles silvestres han proliferado y siempre han habido, ¿de acuerdo? Siempre han habido. Pero como he dicho, son árboles que no dan fruto. Si el hambriento busca en ellos alimento, fruto, morirá de hambre espiritual. No hay en ellos fruto que alimente y sacie la necesidad espiritual, pero además son árboles que están destinados al fuego. Porque nos dice la Escritura claramente en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y estos árboles van a seguir ese destino. Pero Cristo es el manzano entre los árboles silvestres. Él es el único, tal como la amada lo ve aquí, como el manzano entre árboles. Es curioso, como el lirio entre los espinos. ¿Os acordáis? Lirio, espinos. La iglesia es única, ¿verdad?
Pues aquí nos dice ella, como el manzano entre los árboles silvestres. El manzano y los árboles silvestres. La misma ilustración, ¿verdad? El mismo ejemplo puesto al revés. Ahora, ¿por qué ir tras los árboles silvestres? ¿Por qué ir detrás de esos árboles y no del verdadero manzano? Sabiendo o viendo que hay un manzano que da fruta real, fruta que sacia el hambre espiritual. Y cuidado que, reconocido por toda la sociedad, las sectas son un peligro. ¿Os acordáis? ¿Alguien sabe algo de la nueva era? Ya casi que empieza a ser antiguo. ¿Pero habéis oído acerca de la nueva era? ¿Alguien ha oído? ¿Sí? New Age. Muy bien inglés, buen inglés, ¿eh? New Age. Esta nueva era, o New Age, se llama New Age Movement, New Age Movement, el movimiento Nueva Era. Yo diría, según yo conozco, yo diría que empieza por los años 70 con los Beatles, al menos fueron grandes instrumentos, no los que tocaban, sino instrumentos para el New Age, ¿de acuerdo? Y en los años 80, Shirley MacLaine. ¿Alguien conoce a esa mujer? No, los jóvenes ya no, claro. Algo, ¿no? Bueno, es una artista, hacía películas, pero ellos fueron muy usados por el diablo para traer estos pensamientos a Occidente. Y voy a hablaros un poquito solo acerca de ellos, muy poco. Pero cuando los Beatles, en el año 68 aproximadamente, fueron a la India, vinieron con instrumentos típicos de allí y se empaparon mucho de aquella filosofía y empezaron a practicarla y a difundirla. Y Shirley MacLaine también, entre otras cosas, no tanto instrumentos musicales, pero sí el ambiente con esos inciensos que se encienden. ¿Verdad que es muy popular eso hoy en día? Eso viene todo de aquella época. ¿Perdón? Bueno, Hare Krishna ya es en sí una secta, o sea, pero toda esa filosofía de allí vino para acá. Y podemos ver, por ejemplo, como la reencarnación. Poco se oía en Occidente acerca de la reencarnación antes de los años 70. No digo que no se hubiese oído, porque la idea es muy antigua, pero se empezó a revivir la reencarnación y hay gente, tengo una prima, que cree en la reencarnación. Mi prima Kima, por si me está viendo. Cree en la reencarnación. Bueno, que sepa que esto es un estilo oriental que vino con la New Age, ¿vale? A través de lo que llaman ellos la canalización. La música, hay un estilo de música muy apropiado. ¿Habéis oído músicas que son como medioambientales? El mar, y el aire, y los truenos, y los pajarillos, y todo eso. Yo no digo que esté mal, perdón, pero crean un ambiente, una identificación con la naturaleza, ¿verdad? En fin, aromas y perfumes, inciensos aromáticos, la cremación. Poco se oía antes de los años 60, 70, muy poco acerca de la cremación. Ahora, todo el mundo quiere ser cremado o que le cremen, porque así ahorramos espacio, es más barato, ¿verdad? Todo eso no viene más que y hay un largo etcétera de cosas que no voy a nombrar ahora, pero todo eso viene del estilo oriental. Las religiones orientales, en su mayoría, por no decir todas, las religiones orientales y su filosofía es diabólica.
si la comparamos con la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y recordemos, no hay muchos manzanos, solo hay un manzano. Solo hay un manzano. Los demás son árboles silvestres. Así que desde que Caín se le ocurrió ir al este del Edén, el Edén estaba aquí y él se fue al este. Ahí empieza la apostasía, alejarse de Dios. Y el Oriente en general, todas las filosofías orientales, se me están ocurriendo algunas, pero ya no quiero nombrar más. Todo es diabólico. El dragón. ¿A qué te suena a ti el dragón? ¿Cómo? ¿Ah? Sí, pero aquí, a la serpiente antigua. El dragón le llama la Biblia, el dragón. Sin embargo, los chinos tienen sus fiestas y sacan sus dragones y tienen dragones por todos los lados. ¿De dónde crees que viene todo eso? No seamos ingenuos, hermanos. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, está detrás de todo eso. No sé si nos quitarán el permiso para estar en YouTube después de este mensaje, pero yo no tengo más remedio que hablar de la verdad. Ahora bien, dejamos el tema que he dicho que sería breve, pero hay gente que sigue a este, a aquel, al otro y al de más allá. Eso sí es cierto, ¿o no? Adventistas hay muchísimos, mormones hay muchísimos y con mucho dinero, testigos de Jehová hay muchísimos y con mucho dinero. Hace muchos años, muchos ya, allí en los alrededores, a las afueras de Barcelona, vinieron un grupo bien grande, bien especializado, tenían el material, todo el material que iban a necesitar, y en 40, creo que son 48 horas, o máximo 3 días, no lo recuerdo bien eso. En 2 o 3 días tenían un edificio, todo acabado, pintado con su moqueta, etcétera, al estilo americano, con aire acondicionado, todo puesto para estrenarlo. 3 días. Allí habían arquitectos, habían ingenieros, habían especialistas de cada ramo y cada uno, todo organizado, uno haciendo el trabajo, luego el otro al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Y venía, lo leía en un periódico. Tienen poder. Tienen poder. ¿Por qué será? Bueno, una de las razones, sabemos por lo que es. El diablo está detrás. Otra es porque venden. El truco, el secreto, llamémoslo así, está en los atalayas y revistas que tienen. Y libros que venden. Entonces los fieles compran revistas, las compran, las pagan, y luego pueden o venderlas, que no las venden normalmente, o las regalan. Pero la Watchtower, allí en Brooklyn, se forra con todo el dinero de todo el mundo vendiendo e imprimiendo revistas. Y eso es un foco muy grande de dinero. Pero tampoco estoy aquí para esto ahora. Son destellos que podríamos ver, ¿vale? Ahora bien, la pregunta es, todos esos árboles son silvestres, no sacian. En la iglesia, no se llama iglesia, se llama salún, el salón de los testigos de Jehová. El salún me suena al salón del oeste, ¿no? En el salún, S-A-L-O-O-N, salún. Son árboles silvestres, hermanos. Pero la gente va detrás de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es que van detrás? Porque hay gente que tiene hambre espiritual y no sabe cómo saciarla y va a los árboles que tiene por alrededor, a los que le han recomendado, a los que le han dicho. Hermanos, somos seres espirituales con necesidades espirituales, todos nosotros.
Somos hechos con una necesidad espiritual. Fuimos creados de esa manera. Y necesitamos algún tipo de árbol donde cobijarnos y de donde alimentarnos. Mateo nos dice, porque la pregunta sería, ¿por qué comer basura cuando hay un verdadero árbol que da verdadero fruto? ¿Verdad? Pero Mateo nos dice en el capítulo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. ¿Por qué los engañarán? Yo soy el Cristo. Irán diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el árbol que alimenta. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el enviado. Y a muchos se engañarán. El versículo 11 de ese capítulo dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Y está hablando de los últimos tiempos ahora. Últimos tiempos, siglo XXI, no, el 20 y el 19 también. El 19 empiezan muchos. Es curioso que las grandes religiones conocidas ahora en Occidente, nacen en el 19. En el siglo XIX, 1800 y pico, 20, 30, 40, 50, 60, etc. La mayoría de esas religiones, testigos de Jehová, ciencia cristiana, adventista, mormona, no tienen más de entre 150 y 170 años. Antes no se sabía de todo eso. Pero al parecer, y dicho de paso, algunos de estos líderes que empezaron vienen de iglesias buenas. Evidentemente no se estaban alimentando del árbol que da fruto bueno, que sacia. 150 a 170 años. Todas estas sectas prometen fruto y sombra, pero sus doctrinas llevan a la perdición. Igual que las orientales que hemos nombrado, la New Age Movement. Y fíjate que no estoy hablando o no pretendo hablar de religiones. Lo que pretendo hablar esta mañana, o estoy pretendiendo hablar esta mañana, no es de religiones. Las religiones son árboles, los líderes de esas religiones son árboles silvestres. Pero estoy hablando de uno que es el verdadero manzano, el verdadero árbol que da fruto, que está en medio de los árboles silvestres. Porque no hay religiones que sacien. No hay religiones que sacien espiritualmente. No hay religiones que traigan paz a tu corazón en el sentido de tengo paz en mi alma. Estoy seguro que el Señor me ha salvado. Esa seguridad solo puede dártela el manzano verdadero. Ningún árbol silvestre. Por eso es que dice, bueno, pero tú tienes que hacer, además de eso, tienes que hacer esto y aquello, dejar lo otro, e ir allá, e ir acá. Me acuerdo del ir allá, el ir acá, la Meca, ¿verdad? Musulmanes. Estos son un poco más tempranos. Estos son de 1600, por ahí con Mahoma. 1600 y algo. Perdón, en el 600 y algo. Antes del 700. Los tuvimos aquí dominando como 1400 años. No, perdón, 700 años. Hasta 1500 por ahí. 1492, un poco antes. El hombre tiende a buscar, el hombre en general, tiende a buscar algún árbol donde esconderse, donde sentirse bien, donde sentirse seguro. Yo soy mormón. ¿Y qué? Se siente protegido porque es mormón. Yo soy testigo de Jehová. ¿Y qué? Yo soy, yo qué sé. ¿Eso te hace sentir bien? Estás comiendo falso fruto.
No estás comiendo del árbol que realmente sacia. Las sectas, como digo, prometen fruto y sombra, pero sus doctrinas llevan a la perdición. Pero todos, de alguna manera, e incluso los que dicen ser ateístas, porque yo no creo personalmente que haya ningún ateísta de verdad. Porque aún a los ateístas ha dicho, si hubiera Dios, o nombra a Dios en vano. Bueno, ¿por qué nombrar o por qué insultar a alguien que no existe, verdad? Es una incongruencia. Pero cada uno tendemos a mirar donde nos sentimos cobijados, a gusto, tranquilos, donde descansar, lo dejamos todo, ya no me preocupo de nada, ya tengo una religión. Desde Génesis 3:8, cuando Adán y Eva pecaron, ¿te acuerdas lo que hicieron? Cuando se vieron desnudos, cosieron. Yo siempre he dicho que mi oficio antiguo, el de sastre, es el más antiguo de la historia. Porque ahí ya cosían. Así que, fíjate si es antiguo el oficio de sastre. Se hicieron trajes, ¿verdad? Adán y Eva, se escondieron entre los árboles del huerto. Entre los árboles del huerto. ¿De qué está hablando aquí la esposa? Como el manzano entre los árboles silvestres. ¿Alguien sabe qué árbol era? Las hojas que usaron para vestirse. ¿No? Higuera. De la higuera. Muy bien. Cuando el hombre se vio perdido, o cuando se ve perdido, se refugia en cualquier árbol que encuentra. Se topa con un testigo, le lleva a su salón, y allí dice, ¡ay, qué bien, qué bonito, cómo hablan y tal, qué bonito! Pero si le hubiesen llevado a mormón, a la iglesia mormona de los santos de los últimos días, allí también se hubiese encontrado a gusto porque necesitaba algo donde sentirse cobijado. ¿Me explico? Porque todos lo necesitamos. Pero mi pregunta sería, ¿quién te cobija a ti? ¿Qué es lo que te cobija a ti? ¿En qué te sientes seguro? ¿En el árbol que te cobija? Cuidado que ese árbol no sea silvestre. Porque no hay ningún árbol que dé fruto para salvación excepto el manzano del que habla la sunamita. Por cierto, la esposa aquí es sunamita, de Sunam. Él es el manzano entre todos los árboles silvestres. Es el único manzano verdadero. Los demás, todos, si no, no sería el único. Todos los demás árboles son silvestres. Y así es como la esposa ve al esposo. Así es como la iglesia ve a Cristo. Como el manzano entre los árboles silvestres. Y dice también, digo un poco más, bajo la sombra, dijo ella, del deseado me senté. Ella experimentó lo que es estar bajo la sombra del árbol que da fruto. Salmo 51 nos habla, me senté bajo la sombra, dice, bueno, no dice me senté, habla de estar bajo la sombra del Omnipotente. ¿De acuerdo? La sombra del Omnipotente. La versión inglesa de este versículo dice, me senté bajo la sombra, que hemos dicho, bajo la sombra del deseado me senté, aquí en Cantares, capítulo 2, versículo 3, la segunda parte. Ellos traducirían, me senté bajo la sombra la sombra de él con gran delicia. Eso es lo que traduce la King James, la versión inglesa
muy confiable. Me senté bajo su sombra, la sombra de él con gran delicia, o sea, con placer, con deleite. Si conjugamos las dos versiones, la nuestra y la de la King James, podríamos hablar de me senté con gran delicia, placer o deleite, que me provoca el estar sentado bajo la sombra del deseado. Enseguida podemos pensar en la historia de Marta y María, ¿verdad? Hablando de sentarse. Sabemos la historia, no tenemos que entrar mucho en detalle, pero vemos que Marta estaba tratando de servir, y no voy a entrar ahora en ese detalle, solamente decir, ¿hizo bien? Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Pero la lección fácil allí es, pero María hizo mejor todavía. ¿Qué fue? ¿Qué hizo ella? De alguna manera podemos decir se sentó bajo el manzano. Y el Señor dijo, Marta, muy afanada estás, ella ha escogido la mejor parte. Se ha sentado a mis pies a escucharme, bajo la sombra del deseado, ¿verdad? Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Eso es lo que dice después. Su fruto fue dulce a mi paladar. A lo mejor tú y yo tenemos que pensar cuánto tiempo hace o debe hacer que no nos sentamos debajo del árbol. Que no nos sentamos debajo del manzano. Hermanos, es nuestro deseo, delicia y placer pasar tiempo con el deseado. Tan distraídos estamos en las cosas de este mundo que no tenemos tiempo para sentarnos debajo del deseado. ¿Te has olvidado o nos hemos olvidado ya de lo dulce que es a nuestro paladar su fruto? Muchos cristianos se defraudan de la vida cristiana simplemente porque no toman tiempo para estar sentados debajo del manzano. Hablan de gozo de la salvación, pero apenas lo experimentan. De vez en cuando, incluso tiene dudas. ¿Te ha pasado? Dice la esposa aquí, y su fruto fue dulce a mi paladar. La figura podría ser bien sencilla. El manzano, sentados debajo del manzano y comiendo de su fruto. ¿Cuánto tiempo hace que no hemos hecho tal cosa con el manzano que es único entre todos los demás árboles? Versículo 5 dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas. Confortadme con manzanas. La fortaleza de la vida cristiana se encuentra en el fruto del manzano. Confortadme. ¿Se puede vivir una vida cristiana sin fuerzas y llenos de fortaleza? Una u otra. Preguntémonos, ¿cómo la estoy viviendo yo? ¿Cómo la estás viviendo tú? El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y bueno, los que hemos creído ya tenemos vida, ¿sí o no? Amén. Pero Él dice, y para que la tengan en abundancia. ¿Y de dónde viene esa abundancia? De alimentarnos del manzano. De sentarnos, pasar tiempo sentados. A veces le damos el paseo alrededor. A veces pasamos de largo, el manzano se queda ahí. Pero ¿cuánto tiempo pasamos sentados debajo del árbol? Como María a los pies del Señor Jesús.
Algunos tienen la excusa de, es que no me gusta leer, ¿verdad? O es que no veo muy bien. Pues dale gracias a Dios porque hay cosas buenas en nuestro tiempo. Puedes escucarla. ¿Sí o no? Antes no se podía, ahora sí se puede. Escúchala. Pero aliméntate. Come del manzano, aliméntate, fortalécete, confórtate con las manzanas del manzano. Ahora, tengo que ir acabando. Hemos hablado de un árbol, hemos hablado de una sombra y hemos hablado de un fruto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Las tres cosas. Hemos hablado de un árbol, de una sombra y de un fruto. Hay muchos árboles silvestres, ya hemos hablado de eso, pero solo hay un manzano que da buen fruto. Hay muchos árboles silvestres, pero solo hay una sombra que deleita. Hay muchos árboles silvestres, pero solo hay un fruto que satisface. Así es nuestro amado. Cristo no es cualquiera. Cristo es único. Y otra vez digo, no estoy hablando de religiones, estoy hablando de una persona. Estoy hablando de un árbol que es el único árbol entre todos los demás que son silvestres. A lo mejor hace tiempo pasábamos o solíamos pasar algunos tiempos debajo del manzano y nos alimentábamos con su fruto. Pero quizá también hace tiempo que los muchos quehaceres, como he dicho, nos alejan del árbol. Entramos en una rutina, entramos en una, de hecho podría ser incluso una espiral que nos lleva hacia abajo en vez de hacia arriba. Una serie de costumbres, una serie de horarios en nuestra vida que nos impiden sentarnos debajo del árbol. A esta hora tengo esto, a esta hora tengo lo otro, ahora este programa, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos. Siempre hay algo que hacer, menos sentarnos debajo del árbol. ¿Por qué no vuelves a comer de sus frutos como solías si alguna vez has comido? Y si no lo has hecho, ¿por qué no empiezas ahora? Se dice que mientras hay vida hay esperanza. Si me estás escuchando, tienes vida. Hablo a los de allí y a los de aquí. Si no, no me estarían escuchando, ¿verdad? Hay algunos que se ríen. Es tan tonto, tan simple. Empieza a sentarte, experimenta lo que significa estar bajo el árbol, bajo el manzano que te da fruto, que te da vida por su fruto. Ya es hora. Por otro lado, querido amigo, que quizás está con nosotros o quizá nos está viendo a través de la cámara, ¿has conocido ya? ¿Has conocido ya a ese árbol que da buen fruto? No te sientas cobijado, cobijada por tener una religión que puede que sea evangélica o denominación bautista o la que sea. No te sientas cobijado porque dices, bueno, yo ya tengo algo, todo el mundo tiene algo, yo también.
Y para mí esta es la verdadera. No hay ninguna verdadera. La única verdadera es esta y el árbol de quien nos habla. No hay más. Y nunca me cansaré de decirlo y de repetirlo y de proclamarlo. No te conformes con una religión, aunque sea esta. ¿Has conocido ya, pues, este árbol que da buen fruto, fruto que alimenta? ¿Has conocido ya al manzano? Puede que has conocido a muchos árboles silvestres, pero al manzano. ¿Has reconocido ya al único manzano entre los silvestres? Aquellos que le conocen como la esposa de este libro saben que Él es el único que satisface el hambre espiritual. Es el único. Hay una necesidad de alimento espiritual en todas las personas, incluso los más duros tienen necesidad espiritual. Todos tenemos esa necesidad. Quizá ya te has intentado arrimar a alguno de esos árboles silvestres y piensas, bueno, ahora ya estoy bien. Yo intento creer lo que me explican allí y ya está. Permítame que te diga, son árboles silvestres. Son árboles silvestres. Son árboles que el Padre Dios no plantó. Dios solamente ha plantado, tomando la figura, Dios solamente ha plantado un árbol, este manzano del que se habla aquí. No hay más árboles. El Señor no ha plantado, Dios no ha plantado más árboles que uno, que puede darte vida eterna, que puede saciar tu alma, que te da sombra y regocijo. El único que puede proveerte lo que tú necesitas. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué palabras, ¿verdad? Pero fíjate, subraya un poco. Cada palabra es importante en la Biblia. Yo soy el camino. ¿Qué significa él, estudiantes? ¿Qué significa? ¿Ah? Muy bien, lo tiene que decir alguien que ya ha dejado de estudiar hace unos cuantos años. Los demás lo saben, pero no se atreven a decirlo. O no sea que me equivoque, o no. Él significa único, ¿sí? Único. No es un artículo indeterminado, no, Él. Y dice, yo soy el camino. Y dice también, yo soy la verdad. No soy una verdad, soy la verdad. Hay muchas verdades, entre comillas, sí, cada uno tiene su verdad, pero solo hay una verdad. Solo hay una verdad, como solo hay un manzano. Y Él dice también, y la vida, solo hay una vida. Solo hay una vida eterna, la que el manzano te puede dar. Solo hay una verdad, no hay muchas. Solo hay una vida, no hay muchas vidas. Solo hay un manzano. Los demás, árboles silvestres. Y el único que puede proveer estas cosas tan vitales para tu alma, para tu vida, es el manzano. Y la esposa dice al esposo, o del esposo, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Quiera el Señor que hoy mismo te sientes bajo la sombra del manzano. Ayer ya pasó, no puedes hacer nada acerca de ayer. Hoy
Entre tanto que se dice hoy, dice 2 o 3 veces en la Escritura. Entre tanto que se dice hoy. Porque mañana, ¿sabemos algo de mañana? Mañana puede ser tarde. El tiempo apropiado es hoy. Ayer ya pasó, no podemos hacer nada, no podemos remediar nada, ni arreglar nada de lo que pasó ayer. Ya pasó. Lo importante es hoy. Y hoy mismo, espero que puedas sentarte bajo la sombra del manzano y comiences a comer de su fruto. Su fruto es fruto que redunda para vida eterna. Fruto que verdaderamente sacia como ningún otro. Y el primer fruto que puedes tener al comer es la salvación. La salvación. La salvación de tu alma. La salvación eterna. El manzano no te va a decir, eres salvo, pero ahora tienes que empezar a hacer esto, aquello, lo otro y lo demás allá. No. Si acaso, lo que hagamos después no será para ganarnos el cielo. No será para tener más papeletas para ver si me toca como una feria. Será por agradecimiento a lo que Él hizo por mí. Arrímate a ese manzano, a esa única sombra, a esa único alimento, esa única salvación. El manzano claramente es Cristo. En el contexto de este libro y de lo que hemos estado diciendo. Solo su fruto puede darte salvación eterna. Deja ya los árboles silvestres y siéntate bajo el verdadero árbol, bajo el verdadero manzano. El Señor Jesucristo es como el manzano entre los árboles silvestres. Quiera el Señor bendecir su palabra, hermanos, y aprender esta lección, recordarla y que su palabra hable a nuestros corazones.